Siendo las 6:00 de la tarde, sean todos bienvenidos. Buenas tardes a todos. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y del Hospital Alma Mater de Antioquia, les habla Domingo Caraballo Gracia. Yo soy médico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y realizo los servicios de pruebas de esfuerzo y rehabilitación cardíaca en el Hospital Alma Mater de Antioquia, dos instituciones muy interesantes. Sobre todo el Hospital Alma Mater también forma parte de uno de los campos de práctica de nuestra Universidad de Antioquia. Desde hace varios años, varios profesionales decidimos reunirnos periódicamente, siquiera una vez al mes, con el ánimo de mantenernos actualizados sobre algunos temas que tienen que ver mucho con una patología que es muy común, es quizás la principal causa de mortalidad en todo el mundo, y son los problemas cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares, sobre todo la enfermedad coronaria como el infarto, son las principales causas de muerte por encima, en nuestro país, por encima de la violencia. Fue superada ligeramente durante la pandemia del COVID, pero nuevamente ya esa pandemia ha pasado, nos tenemos que seguir cuidando, pero nuevamente las enfermedades cardiovasculares siguen dando mucho golpe en todo el mundo. Una de las cosas que hemos procurado es escoger unos temas en estas charlas para ver si podemos mitigar un poco esos problemas cardiovasculares, ayudar a la gente que no tiene problemas a evitarlos, y aquellas personas que ya han tenido algún tipo de problemas cardiovasculares, tratar de evitar la progresión de la enfermedad, porque estas enfermedades cardiovasculares son enfermedades crónicas, enfermedades que no se curan, solamente son enfermedades que se controlan, y uno de los principales controles son control de aquellos factores de riesgo que lo ocasionan. Hay varios elementos que tienen que ver como causantes conocidos de estas enfermedades cardiovasculares. Y uno de esos factores muy común que afecta a nuestro organismo en varias líneas son los problemas alimenticios. Nosotros realmente decimos que comemos, pero muchas veces no sabemos comer. Por esa razón nos hemos permitido invitar a una distinguida profesora de la Universidad de Antioquia, la profesora Gloria Cecilia de Osa. La profesora Gloria Cecilia de Osa es nutricionista dietista, especialista en nutrición humana con énfasis en prevención de enfermedades crónicas, magíster en ciencias de la alimentación y nutrición humana con énfasis en nutrición terapéutica. Es profesora de pre y posgrado de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Tiene más de 40 publicaciones, tanto en artículos de revistas indexadas nacionales e internacionales como de capítulos de libros. Y es una de las personas que más nos ha colaborado a nosotros desde que conformamos este grupo educativo como una especie de educación continua. Es una de las personas que más nos ha colaborado en estas actividades. Por eso la profesora Gloria, nosotros le agradecemos yo le agradezco en nombre de todos los asistentes del día de hoy, su valiosa colaboración y su disposición permanente para estar con nosotros en todo momento. Y estoy seguro que esta charla que usted nos va a brindar va a dar de mucho que ver a la población para ver si aprendemos a comer y aprendemos a alimentar y saber escoger aquellos alimentos que nos pueden proteger y dejar a un lado aquellos que nos pueden perjudicar. No siendo más, profesora Gloria, puede dar inicio a su charla. Nuevamente, mil gracias en nombre de todos los asistentes. Bueno, doctor Caraballo, muchas gracias, y a todos los asistentes, muchas gracias por estar hoy pues acá en este espacio que valoro mucho y que me gustaría mucho también poder acompañarlos, pero en muchos jueves me coincide con la consulta que tengo programada. Entonces, por eso es que, perdón, a veces no puedo estar con ustedes, pero siempre trato, perdón, de volver a ver las conferencias, pues que el doctor me comparte el link para poderlas ver. Bueno, agradezco entonces la presentación que me hace el doctor Caraballo.
Y como él decía, pues voy a compartir con ustedes una revisión que tengo sobre la nutrición en la prevención y tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares. El doctor también me dijo que hiciera un poco de énfasis en la alimentación en diabetes, porque es una enfermedad que él me dice que va en aumento y realmente era de esperar, ¿cierto? Que todas estas enfermedades crónicas y en los países latinoamericanos sobre todo, se iban a triplicar. Se espera que se tripliquen incluso la diabetes para el año 2050. Entonces ya lo estamos viendo. Declaro que no tengo conflicto de interés con la charla y que he tenido en cuenta para su preparación la revisión de la literatura científica actualizada y basada pues como en evidencia. Bueno, quisiera pues como comenzar un poco hablando de cómo está la situación en cuanto a enfermedades crónicas, ¿cierto? Algunas de las enfermedades crónicas y vemos que para la distribución porcentual de las enfermedades crónicas, vemos que en los países en desarrollo va en aumento y vemos cómo es el caso de la hipertensión arterial para el año 2000, más del 60% de la población adulta en países en desarrollo presentaba hipertensión y miren que está casi que duplicando el comportamiento en países desarrollados. ¿Qué se proyecta? Que para el 2025 hay proyección de el 60% de la población a nivel mundial va a tener pues el problema de la hipertensión, ¿cierto? Sabemos pues que varía la prevalencia según las diferentes regiones en el mundo. Otra cifra importante, otro comportamiento importante también es el que vemos con el tema de la diabetes. Entonces vemos que también los países de ingresos bajos y medios tienen una población o un porcentaje alto de prevalencia de diabetes en comparación con los países de ingresos altos. Y para el año 2045 se espera que en el mundo haya 700 millones de personas con diabetes. En esta siguiente diapositiva es uno de los estudios pues, que nos encontramos desarrollando y es que quisimos comparar el comportamiento de la obesidad en Colombia entre los años 2005, aquí no es 2025, es 2005 y 2015 en Colombia. Entonces, acá vemos cómo en azul están las prevalencias de obesidad o de índice de masa corporal por diferentes departamentos en Colombia, y en rojo cómo se comportaron en el año 2015. Entonces, vemos que entre el 2005 y el 2015, prácticamente en todos los departamentos de Colombia hubo un aumento en la media del índice de masa corporal. Y vemos departamentos como San Andrés y Providencia, que para el año 2005 estaba en 27.2 y para el año 2015 el IMC está en 28.2. O sea, ya es una población que la media de la población tiene exceso de peso, ¿cierto? Prevalencia de sobrepeso. Pero también es llamativo otros departamentos donde digamos que en San Andrés hubo un aumento de más o menos pues un punto porcentual o menos de un punto porcentual. Pero hay departamentos, por ejemplo, yo les digo cuál, por ejemplo, que fue como muy llamativo, Meta, de 25.4 más o menos del índice de masa corporal, pues promedio, o 25.9, sí, 25.9 a 27.3.
sea, hay departamentos, en todos aumentó la media del índice de masa corporal, pero hay unos donde hubo aumentos mucho más elevados que en otros, ¿cierto? Entonces vemos que la población de Colombia, ¿cierto? Es una población que tiene o la media ya está superando el punto de corte de IMC de 25 y ya vamos en ascenso, ¿cierto? Casi que en todos los departamentos ya se superó el índice de masa corporal de 25 y vamos en ascenso. Es decir, si no le ponemos atención a esta situación, vamos a rápidamente pues a seguir aumentando hacia la media de la población hacia obesidad, como un comportamiento de otros países, como es el caso de Estados Unidos o de México, y con esto pues el incremento de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles. Acá vemos qué pasó según los diferentes grados de obesidad, cómo se está comportando entre 2005 y 2015 esta situación en Colombia. Entonces vemos que en el 2005 el 52.6% de la población adulta tenía un peso normal, pero ya para el 2015, o sea, 10 años después, bajó a 41.7. El sobrepeso aumentó de 33.3 a 38.5 y la obesidad grado 1 también sufrió un aumento pues importante de 10.8 a 14.7. La obesidad grado 2 también aumentó y la obesidad grado 3 también va en aumento. Entonces ahí vemos cómo está la situación. La ENSIM tomó población hasta los 64 años, o sea que quizás aquí no esté pues representada toda la población de adultos porque faltaría el dato de adulto mayor. Pero también tenemos pues información del comportamiento de los adultos mayores y no es ajeno, también hay más exceso de peso que normalidad o que bajo peso. Bueno, vemos cómo el comportamiento del exceso de peso también va aumentando según la edad, ¿cierto? Vemos que más o menos después de los 40 años un comportamiento como muy similar, pero también es marcada la diferencia entre el año 2005 y 2015 y vemos como hasta los 29 años, por ejemplo, en el 2015 el 40% casi presenta exceso de peso, pero miren que ya a los 39 años, entre 30 y 39 años, ya se genera un incremento mayor del 20%, ¿cierto? Y ya de ahí digamos que el aumento no es tan elevado como entre los 29 y los 30 a 39 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando en esta población entre los 29 años y los 30 a 39? Que se da ese incremento casi de más del 20% en esta problemática. Bueno, con respecto a la prevalencia de la obesidad abdominal, teniendo en cuenta diferentes criterios, ¿cierto? El del National Cholesterol Education Program, entonces vemos que en el 2005 había más exceso de peso, más obesidad abdominal en las mujeres que en los hombres, ¿cierto? Pero vemos que en ambos grupos hubo un incremento entre los dos periodos de tiempo evaluados, siendo un porcentaje más elevado el incremento en las mujeres. Y si miramos por la Federación Internacional de Diabetes, que tienen en cuenta cintura mayor o igual a 90 en hombres y en mayor o igual a 80 mujeres, entonces vemos que en los hombres también hubo incremento del 5.3% y en las mujeres del 8.8% en los dos periodos de tiempo.
y obviamente por ser un punto, un rango pues como más estrecho, nos capta mayor población con obesidad abdominal, que es la que incrementa pues el riesgo cardiovascular. Bueno, vemos acá la guía alimentaria para la población colombiana y es el plato pues donde nos da idea de variedad, de los diferentes colores, también muestran la proporción en que debemos consumir los diferentes grupos de alimentos. Quienes de pronto no lo conozcan y quieran conocer más de cerca, aproximarse más a esta guía alimentaria, pues es de libre acceso y es del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces pueden, cierto, como tener mayor o ampliar más la información. Es importante tener en cuenta que nuestra salud, como lo decía el doctor Caraballo, pues depende de múltiples factores y uno de ellos es una alimentación saludable, ¿cierto? Y unos estilos de vida saludables. Entonces, una correcta selección del alimento es supremamente importante y a veces no somos muy conscientes de lo que vamos a ingerir, ¿cierto? A veces nos dejamos llevar de los estados de ánimo, de los antojos, bueno, de muchas cosas que no permiten a veces que logremos alimentarnos correctamente. Debemos tener en cuenta que no hay ningún alimento pues que uno deba satanizar, que diga este alimento realmente es malo, ¿cierto? Todo puede comerse con moderación, obviamente ya cuando hay enfermedades como la diabetes, pues hay que controlar el consumo de ciertos alimentos, de ciertos nutrientes y entre ellos azúcares simples. Es importante tener en cuenta que la variedad de los alimentos hace parte de una alimentación saludable, es decir, cuántos alimentos nos estamos comiendo en un día, ¿cierto? Y yo le decía al doctor que me gustaría mucho al final de la charla poder hacer como un pequeño conversatorio y una de las preguntas que yo les quisiera hacer es como que recuerden cuántos alimentos diferentes se han comido hoy, ¿cierto? Hoy o más o menos usualmente cuántos alimentos diferentes acostumbran comer. También es importante tener en cuenta la combinación correcta y equilibrada y que la dieta debe ser completa, debe ser equilibrada en nutrientes, ¿cierto? Proteína, grasa y carbohidratos. Debe ser suficiente en el aporte de tanto de los macro como micronutrientes y adecuada a nuestra cultura alimentaria también, ¿cierto? O sea, pues sabemos que la dieta estilo mediterráneo es una dieta muy saludable y de alguna manera hemos tratado como de adaptarnos en algunos alimentos, ¿cierto? A ese patrón de alimentación. Sin embargo, pues con nuestros alimentos también podemos lograr un balance y una alimentación saludable, ¿cierto? Tener en cuenta que la cultura influye mucho en la selección de los alimentos, la parte de los recursos económicos, la disponibilidad de alimentos, etcétera, y la educación que tengamos en alimentación y nutrición, ¿cierto? Y educación pues confiable, porque hoy en día en redes sociales y en todas partes aparecen mensajes sobre alimentación y una cantidad de cosas pues que realmente uno se queda aterrado, la desinformación tan tremenda que hay en este sentido. Bueno, también es importante tener en cuenta la correcta relación que debe haber con el alimento, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta el número de comidas en el día, el tiempo dedicado a el momento de comer, la actividad al momento de consumirla, ¿cierto? La idea es que estemos
concentrados en ese momento en la alimentación y no haciendo otras cosas. La compañía a la hora de comer, esto porque hay muchas personas pues que hoy en día ya, o adultos mayores, a veces viven solos, entonces también esa parte influye también en lo que seleccionan y en lo que comen. Y es importante recordar que es que comer es algo que genera también una sensación placentera. Entonces, el momento de comer no se puede convertir tampoco en algo que no genere placer, ¿cierto? Y es importante, como les decía ahora, esas creencias y el conocimiento que se tenga frente a los alimentos. Además de lo anterior, la inocuidad, ¿cierto? El cuidado higiénico sanitario, la correcta preparación del alimento también es importante. Bueno, entrando un poco pues ya como en el tema de la enfermedad cardiovascular, la American Heart Association nos habla de que una dieta y un estilo de vida saludables son las mejores armas para luchar contra la enfermedad cardiovascular. Entonces ahí vemos pues como el hombre pensando por qué camino me voy, por qué ruta sigo, ¿cierto? Por la alimentación de consumir la fruta, las verduras, o me sigo por la alimentación más fácil y más rápida, la alimentación pues de la comida más alta en carbohidratos, en grasas, que no voy a satanizarla y que de vez en cuando se puede hacer uso de ella, pero que no sería lo ideal, ¿cierto? Yo que hago consulta y pues muchas veces veo, la mayoría pues que me llegan son pacientes con obesidad, veo que muchos de ellos tienden no tienen tiempo de hacer una preparación de alimentación saludable, entonces hacen pedidos a domicilio y la mayoría de veces es alimentación pues que no es muy saludable y terminan pues entrando en esos procesos de obesidad y problemas de dislipidemia. Bueno, vemos acá pues nuestro corazón y vemos cómo a través de los años se ha, ¿cierto?, considerado algunos alimentos como saludables y otros no tan saludables. Entonces, ahí pues lo que siempre se han considerado saludables, vemos que son como el tema de las frutas, de las verduras, de los cereales integrales, de los granos o las leguminosas. No siempre se han considerado saludables nueces y semilla, el aguacate, el pescado. Hoy en día hay más evidencia, ¿cierto? Con estudios como estudios el de Predimed y otros que nos han demostrado pues como la importancia que tiene un patrón de alimentación estilo mediterráneo. Y definitivamente alimentos que no son tan saludables, pues vemos ahí las carnes rojas, ¿cierto? Sobre todo en cantidades abundantes, la sal, el huevo, pues que de todos modos hay todavía mucho mito, si se puede o no se puede consumir el huevo. Ahora vemos pues una de las últimas guías que yo revisé y vemos qué se dice al respecto. Y definitivamente pues los lácteos y sus derivados que cuando son altos en grasa saturada pues no son tan saludables, ¿cierto? Pero que igual los podemos consumir con moderación, como les decía, porque no vamos pues como a decir que no los podemos consumir, podemos hacer uso con moderación. Bueno, de acá entonces entro a hablar un poco de una revisión, ahí está la referencia que está en la revista de Clínica e Investigación en Aterosclerosis por los doctores pues Pérez Jiménez y colaboradores, donde hacen como una revisión de diferentes grupos de alimentos y nos dicen un poco sobre la evidencia. Entonces, se encuentra que con respecto al aceite de oliva virgen es la única grasa culinaria que puede prevenir
las enfermedades cardiovasculares. Es una evidencia grado B y dice que basándonos en la composición y efectos cardiometabólicos de los aceites vegetales de uso común, existen pocas dudas de que la variedad virgen de la existen pocas dudas de que la variedad virgen del aceite de oliva pues sea efectivo pues como en esa prevención, ¿cierto? Al respecto, yo pues quisiera también hacer como un llamado, y es que a veces se le sugiere a la gente que consuma más aceite de coco. Y miren que el aceite de coco tiene un porcentaje elevado de grasas saturadas, ¿cierto? 82.5 gramos por 100 gramos de aceite de coco son ácidos grasos saturados. Y si recordamos la parte metabólica, la parte bioquímica, a partir de la grasa saturada se aumentan las LDL. Entonces, no es tan saludable recomendar el aceite de coco. Yo realmente no he encontrado como una revisión, y si alguien la tiene, yo le agradezco de pronto que me la comparta, donde hablen de que el aceite de coco es muy saludable, ¿cierto? Entonces, ahí encuentro algo que se contradice con algunas recomendaciones que oigo de personal de la salud que usemos el aceite de coco. Entonces, pues no hay ninguna hasta el momento pues evidencia como para que digamos que sí es saludable. Con respecto a las grasas monoinsaturadas, ¿cierto? Es el aceite de canola y es el aceite de oliva. Miren, canola 63% y oliva 73%, fuentes de grasa monoinsaturadas. Recordemos también que la grasa monoinsaturada no tiene un efecto directo en disminuir HDL como sí lo tiene el exceso de omega 6, que el principal representante es el ácido linoleico. Entonces es importante, y la dieta mediterránea nos dice consumamos pues más alimentos fuentes de grasa monoinsaturada. Entonces ya vieron, el aceite de canola y el de oliva son representantes de ese tipo de grasas, lo mismo que el aguacate y lo mismo que los frutos secos, ¿cierto? Y en cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados, este tipo de ácidos grasos son esenciales, es decir, nosotros los tenemos que consumir porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlo. Y como su nombre lo indica, son esenciales y los requerimos también para procesos fisiológicos. Entonces, ahí está el ácido linoleico, que es el omega 6, y el ácido linolénico, que es el omega 3. Debe haber una relación entre los dos de más o menos por cada 8 de ácido linoleico, 1 de ácido linolénico. El ácido linolénico principalmente lo vamos a obtener de los peces, porque a partir de la cadena pues, de omega 3 se derivan el EPA y DHA, que nosotros no tenemos los sistemas enzimáticos para elongar esas cadenas de ácidos grasos, ¿sí? O no lo elongamos en la suficiente cantidad que lo requerimos. En cambio, los pescados de mar de aguas profundas consumen algas y ellos sí tienen un sistema enzimático capaz de hacer esa elongación de esa cadena. Entonces, ahí también tenemos que tener un control, sobre todo, miren que lo que es, por ejemplo, el aceite de girasol tiene más cantidad de ácido linoleico. Son más grasas poliinsaturadas de cadena larga, más fácil atacadas por radicales libres y necesitaríamos consumir, digamos, más antioxidantes para que esos cadenas de radicales libres o ese ataque que se da a la cadena poliinsaturada por a radicales libres no genere pues procesos oxidativos que van a empeorar o aumentar riesgo de enfermedades degenerativas.
Bueno, con respecto a las margarinas, entonces las margarinas tienen el proceso de elaboración, hacen que a partir de un aceite líquido se vuelvan sólidas, ¿cierto? Por un proceso de hidrogenación. La elaboración que le hacen actualmente permiten que la vitamina E ligada a la fracción de grasa del aceite original se mantenga. Están fortificadas con vitaminas A y D, aunque hay deficiencias de vitamina D en la población, ¿cierto? Posiblemente puede ser o que no estamos consumiendo lo suficiente o alimentos fuentes, o no la estamos absorbiendo lo suficiente, o no nos estamos exponiendo al sol, ¿cierto? Ahí de todos modos, en la fortificación con estas dos vitaminas, a veces pues obviamente no alcanza a suplir los requerimientos y habría que consumir la leche, el pescado, otros alimentos fuentes de vitamina D. Al provenir estas margarinas de aceites de semillas y de otras grasas pues para untar como la mayonesa, pueden aportar esos ácidos grasos que son esenciales. Entonces, la idea pues es controlar, ¿cierto? No dejarlos de consumir, pero sí moderar su consumo y tratar de aumentar el consumo más de los monoinsaturados. Con respecto a las mismas grasas y aceites, entonces, no solo es la calidad y el tipo de grasa lo que influye en la salud cardiovascular, sino también la forma de preparación, ¿cierto? Entonces, cuando yo someto una grasa a altas temperaturas, genero alteración de los componentes químicos de ese alimento y empiezan a generarse radicales libres, se generan aldehídos, lipopolisacáridos, moléculas proinflamatorias y aterogénicas. Entonces la idea también es pues tratar de evitar sumergir los alimentos en aceite caliente, demasiado caliente y muy quemado, requemado, que a veces vemos. Por ejemplo, los apanados, los fritos, ¿cierto? Un aceite que no se limpia, un aceite muy sucio, y eso genera pues todas estas sustancias que nos van alterando también la parte endotelial y nos van aumentando también el riesgo de cáncer, porque a la par que las enfermedades cardiovasculares van en aumento, el cáncer también está aumentando y tienen pues, digamos, desde la alimentación como unas vías muy similares en la aparición o unos factores de riesgo muy similares. En el estudio Predimed, que fue un estudio donde se utilizó pues el aceite de oliva, tras la intervención nutricional por 5 años, a los participantes que le asignaron dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen, se presentó un 30% de disminución en eventos cardiovasculares mayores, logrando efectos benéficos en el riesgo de diabetes 2, síndrome metabólico, hipertensión arterial, fibrilación auricular y otros. O sea que en este estudio también sería bueno como darle una miradita la inclusión del aceite de oliva virgen o al menos aceite de oliva que tiene un aporte mayor de monoinsaturados nos va pues a contribuir a disminuir ese riesgo cardiovascular. Bueno, con respecto al huevo, entonces, ¿qué se dice? ¿Cuál es la evidencia actual? Que tanto la población en general sana como las personas que tienen factores de riesgo, enfermedad cardiovascular previa o diabetes tipo 2 pueden consumir hasta un huevo al día sin que se incremente su riesgo cardiovascular, ¿cierto? Entonces, muchas veces la dislipidemia, pues, no se la hemos atribuido solo al huevo y hay una cantidad, pues, de otros factores también, del consumo de otros alimentos, de los azúcares, las grasas, como las preparemos, etcétera, que también están influyendo. Y el hígado, cómo está funcionando y cómo está aumentando producción muchas veces ¿cierto? Del colesterol a nivel endógeno. Hay recomendaciones discordantes con respecto a la recomendación del huevo
y la salud en diferentes guías nutricionales. Y las evidencias científicas en la actualidad dicen que el consumo de un huevo al menos al día no es perjudicial en el contexto de una dieta saludable. O sea, eso casi que hay que subrayarlo, ¿cierto? Porque si mi dieta no es saludable, posiblemente ese huevo hará en parte, o la yema del huevo hará parte de más cantidad de colesterol que puede estar consumiendo con otros alimentos, ¿cierto? Entonces, tanto la población general sana como todas estas personas con riesgos cardiovasculares pueden comer hasta un huevo al día sin el temor pues para su salud cardiometabólica. Importante también la forma de preparación, puede ser cocido, puede ser, si lo vamos a hacer revuelto, pues aprovechemos y le ponemos las verduras, hacemos un hogao, le echamos champiñones, otras cositas que nos aumenten el valor nutricional y usamos ahí o el aceite de oliva o el aceite de canola o la margarina de canola. Bueno, con respecto a las carnes, entramos a un punto donde vemos que, cierto, hay un gusto por el consumo de carne roja. De hecho, estamos organizando un artículo para publicar y es sobre cáncer y cómo se comporta el cáncer en diferentes países de Latinoamérica y vemos cómo son Chile, Uruguay bueno, Chile, Uruguay y se me olvidó el otro, los países donde más consumen carne y realmente es donde más cáncer hay, ¿cierto? Argentina, Chile, Uruguay, Argentina. Y con respecto al consumo de la carne, ¿cierto? La carne roja, porque ahorita hablo del pollo y del pescado, entonces es la cantidad, el tipo de corte de carne, ¿cierto? Porque entre más grasa, obviamente esa grasa es de origen animal, es grasa saturada, es grasa que mediante el método de cocción se transforma y puede aumentar los riesgos también cardiovasculares, la inflamación y el cáncer y todas estas enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué se dice? Que el consumo de carnes procesadas incrementa la mortalidad total y el desarrollo de diabetes 2 y de enfermedad cardiovascular pues, con un grado de evidencia B. Y el consumo de carne blanca o carne magra sin grasa visible, 3-4 raciones por semana, no incrementa el riesgo cardiovascular, aunque el grado de evidencia es menor, pero sí, pues por la disminución en las grasas saturadas puede tener como un impacto menor en ese riesgo pues cardiovascular. La carne no procesada debe consumirse con moderación, de 3-4 veces por semana, y preferir carnes magras y carnes blancas, retirando la grasa visible antes de cocinarla. No se recomienda consumir la carne procesada y sus derivados porque pues si se va a hacer en forma ocasional. Entonces hay también un llamado como al consumo de los procesados, de las carnes frías, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto estoy consumiendo de eso? ¿Cada cuánto? Porque ellas pues vienen elaboradas a partir de todas estas carnes y que hay unas que tienen mucho más grasa, más aditivos, más cantidad de sodio y pueden aumentar pues todos estos riesgos de enfermedades cardiovasculares. Vemos el pollo. El pollo es un alimento con un buen aporte de proteína y con un aporte también significativo de grasa. Obviamente el tipo de grasa va a depender de el tipo de corte que estemos usando. Lo que más tiene grasa son las alitas, por ejemplo. Y muchas veces que se consumen fritas, pues apanadas, etcétera. Entonces aumentamos el aporte de grasa. El porcentaje recomendado de grasa más o menos en cuanto al valor diario de grasas puede estar más o menos cercano al 30%. Entonces, una presa de pollo de 100 gramos que aporte 9 gramos
nos estaría más o menos casi que aportando 15%, cubriendo ese 15% del valor de grasa, ¿cierto? El pollo, pues entonces la idea es ojalá retirarle la piel y consumir mejor la pechuga, que es un tipo de carne menos grasosa, con un aporte significativo de proteína y con mayor aporte de vitaminas hidrosolubles, ¿cierto? Entonces, piezas con menor contenido de carne y mayor aporte de grasas, las alas. Pero también tienen, por ser, digamos, con más cantidad de grasa, tienen un aporte también importante de vitaminas liposolubles. Entonces, digamos que si lo vamos a consumir, de pronto 2 alitas por ahí una vez a la semana, pero que no sea todos los días, que no sean 6, 8 alitas, como muchas veces puede ocurrir. Entonces, tener en cuenta también el tamaño de la porción. Resaltando que el 60% pues del pollo es agua, el 22% son proteínas en promedio, el 15% es grasa, no aporta carbohidratos y tiene más o menos un 3% de vitaminas y minerales. Bueno, entrando a otro grupo de alimentos importantes, como es el pescado, ¿cierto? La comida de mar. Entonces vemos que los niveles de evidencia nos muestran que el consumo de pescado o de marisco 3 veces por semana, 2 de ellas de forma de pescado azul, que es el que tiene un poco más de grasa, puede reducir el riesgo cardiovascular. Y en pacientes con enfermedades cardiovasculares previas, los suplementos de aceite de pescado no parecieran evitar las recurrencias pues, de estas enfermedades. Entonces, ¿qué se recomienda? Incentivar el consumo de pescado para modificar el estilo de vida y prevenir enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Una recomendación entonces para reducir sería consumir el pescado 3 veces por semana y bueno, ya en embarazo y los niños podrían consumir un poco más del pescado, pero evitando los que dicen ahí por algunos riesgos de toxicidad, ¿cierto? O sea, sabemos pues que el pescado tiene hoy en día ese riesgo y de todos modos es algo que se asume porque el alimento no solo es vehículo de nutrientes, sino también de otras sustancias que no son saludables, ¿cierto? Y asumimos el riesgo cada que consumimos un alimento. Entonces, importante algunos efectos benéficos de los omega 3 sobre el sistema cardiovascular, y es que se reduce concentración sérica de triglicéridos por medio de la inhibición hepática de la síntesis de las VLDL, hay menor incidencia de arritmias ventriculares, se puede reducir el riesgo de muerte súbita, hay ligera disminución de la presión arterial, mejora la elasticidad. De todos modos, el pescado, por los omega 3 que son antiarrítmicos, vasodilatadores y antiinflamatorios, no solo tienen ese efecto desde los omega 3, sino que el pescado también aporta magnesio y el magnesio es un relajante vascular. Entonces también tenemos ahí pues como otros nutrientes que nos ayudan, por eso es tan importante el alimento, porque en el alimento encontramos diferentes nutrientes y hacen sinergia entre ellos, diferente a cuando aislamos un nutriente, ¿cierto? Y lo sacamos como un suplemento, no ejerce el mismo efecto. Entonces en el alimento vienen de una forma muy saludable y muy equilibrada, ¿cierto? También tienen efecto como antiagregantes plaquetarios al aumentar prostaciclinas, disminución de la lipemia postprandial, disminución de las LDL pequeñas y densas y aparición de LDL grandes y ricas en colesterol que son menos aterogénicas. Entonces, de todos modos, los mariscos, los camarones, las ostras, si tienen un poco más de colesterol, y si hay problemas pues con el colesterol, es mejor consumirlos por ahí, bueno, en moderada cantidad, por ahí 6 camarones, 8 camarones, y por ahí cada una vez a la semana,
o cada 10 días, pues no muy seguido tampoco porque aumentan el aporte de colesterol. Bueno, otro grupo importante y de muchísima controversia, ¿cierto? Son los lácteos. Hay muchas personas que los atacan, que dicen que nosotros ya no necesitamos el consumo de los lácteos. Bueno, miles de cosas. Yo participé en la elaboración de un capítulo de un libro sobre la leche. Es de Chile, es dirigido pues por un nutricionista con doctorado en nutrición, muy experto pues en la materia y realmente pues el capítulo en el que yo participé era sobre alergia a la proteína de la leche de vaca. Ahí sí pues hay que quitarla y hacer algunas modificaciones en la dieta, pero eso no está ocurriéndonos a todos, eso no es tan común. Y en ese libro también se desmitifica que la leche da cáncer, que la leche yo no sé qué, o sea, todo se le ha atribuido a la leche y a los lácteos, ¿cierto? Entonces miremos, los productos lácteos enteros o desnatados y fermentados o no fermentados tienen un efecto neutro o de reducción moderada en el riesgo de enfermedad cardiovascular, es un grado B. Y el consumo de queso se relaciona inversamente con el riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedades cardiocerebrovasculares y accidente cerebrovascular, evidencia B. Entonces, ¿qué se recomienda con el consumo de los lácteos? Que tratemos de que sean bajos en grasa, descremados o semidescremados por lo menos, o al menos tomar 2 raciones al día. 2 raciones son 200 mililitros, ¿cierto? Son 7 onzas, no tiene que ser una cantidad muy exagerada. Y preferir también los fermentados, que tienen más cantidad de lactobacilos y nos ayudan a mantener la flora intestinal equilibrada. Yo veo por aquí una manito levantada. Yo no sé, doctor Caraballo, si damos paso a preguntas ya o al final de la conferencia. Las preguntas las guardamos para que usted termine la conferencia y después de la conferencia se hacen las preguntas. Ah, bueno, listo. Entonces vayan teniendo las preguntas por ahí pendientes. Listo. ¿Qué es importante? Que si vamos a consumir un producto lácteo, pues ojalá no le adicionemos más cantidad de azúcar, ¿cierto? La leche como tal tiene la lactosa, es un carbohidrato, entonces de hecho pues percibir ese sabor de dulcecito que se percibe más cuando la leche es deslactosada, ¿cierto? Porque hidrolizan la molécula, entonces da un sabor más dulce. Es importante entonces el consumo de grasa láctea concentrada, controlar el aporte de grasas saturadas de la mantequilla, de la nata, del queso crema, ¿cierto? Porque son derivados lácteos, pero principalmente son grasa, entonces son grasas saturadas, controlar y moderar ese consumo, pero no sería pues lo ideal entrar a quitar la leche y de todos modos el calcio que aporta la leche también se ha visto una relación inversa con estas enfermedades crónicas. El calcio también en hipertensión ayuda a disminuir las cifras tensionales. Bueno, pues ahorita podemos ampliar más o discutir más el tema de los lácteos. Con los lácteos, para finalizar, y es el tema de los probióticos, de los yogures, que también ayudan a la microbiota intestinal. Entonces también mucho de la obesidad y de las enfermedades crónicas se está asociando con una disbiosis o una disregulación intestinal de la flora intestinal, un desequilibrio entre los bacteroidetes y los firmicutes y aumentan riesgos de enfermedades crónicas y sobre todo pues de obesidad. Bueno, con leguminosas y cereales. Entonces,
entro pues a hablar de ellas. La ingesta frecuente de las leguminosas tienen un efecto de bajar el colesterol y de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, grado B. El consumo diario de cereales integrales reduce los riesgos de todas estas enfermedades y tiene una evidencia fuerte, grado A. Posiblemente entonces es atribuido a la fibra. La fibra actúa a nivel intestinal barriendo, ¿cierto? Y atrapando ácidos grasos y evita su absorción, ¿cierto? En un porcentaje, pues, menos, puede ser hasta menor del 10-15%, pero ayuda, mantiene la flora intestinal en forma saludable. Nos ayuda también a eliminar algunos ácidos biliares que en contacto con la pared intestinal pueden generar, aumentar otros riesgos, pues ya pues de cáncer u otras enfermedades. La fibra lentifica vaciamiento, da saciedad, bueno, tiene pues unas ventajas importantes y también estos granos nos aportan no solo fibra, sino también ácido fólico. Y sabemos la importancia que tiene el ácido fólico también en la salud cardiovascular, porque es uno de los nutrientes que cuando está deficiente puede aumentar la homocisteína, y la homocisteína es un oxidante, ¿cierto? Es una sustancia que es oxidativa, entonces nos altera también el endotelio. ¿Qué se recomienda? Consumir por lo menos 4 veces por semana la porción de leguminosas y consumir también siquiera unos 3 o 4 cereales integrales en el día. Con respecto a las porciones de las leguminosas, entonces la recomendación es al menos 4 cucharadas de grano cocido, ¿cierto? Porque es un alimento que casi que tiene el doble de calorías que los cereales, entonces hay que tener, digamos, una moderación en su consumo para que no se nos vaya a exceder en calorías, pero es excelente fuente también de fibra y micronutrientes. Bueno, miremos el tema de los frutos secos. También tienen un efecto de bajar el colesterol dosis dependiente, y el consumo frecuente se asocia a la reducción de las enfermedades cardiovasculares y la mortalidad pues por estas causas. ¿Qué se recomienda? Consumir al menos 3 veces por semana un puñadito de frutos secos, una ración de 30 gramos, ¿cierto? Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que estos alimentos son muy enviciadores, entonces uno a veces se come más de la cantidad y tiene un aporte alto de calorías porque principalmente son grasas en su mayoría, ¿cierto? Entonces, pues hay que explicarle muy bien a las personas que si lo van a consumir como un snack, que se fijen en la etiqueta y que más o menos sean 80 o 100 calorías, que no sean confitados, pues preferiblemente para evitar mayor aporte calórico, y que sean sin adición de sal, ¿cierto? Lo más naturales posibles. Otro alimento también que hace parte como de toda esta información y evidencia en prevención de riesgo cardiovascular es el cacao, ¿cierto? Y lo que es cacao y chocolate. ¿Qué es importante? Pues que ojalá sea sin azúcar, ¿sí? Que se puede consumir en dosis, digamos, también más o menos de una porción de 50, 60 calorías, que equivaldría más o menos a una grasa, porque se comporta, es una grasa, y se puede pues utilizar tanto en el desayuno como en la noche, también en preparaciones pues como en bebidas, y nos ayuda también como a tener más efecto saciante. Y miren que la evidencia es grado A, ¿cierto? Bueno, el café y el té, bueno, con respecto al café se recomienda que sea
Si es molido, que se filtre en un filtro de papel para que ahí queden algunos componentes que pueden aumentar el colesterol o que pueden aumentar pues, los lípidos en la sangre. Se recomienda más o menos unas 4 tazas de café máximo, pues por el aporte de cafeína. Y con respecto al té, ¿cierto? El té puede tener también un efecto de aporte de antioxidantes y de disminución en la presión arterial, en los lípidos, en el colesterol. Entonces, es importante, digamos, que se consuman, ojalá sin azúcar, ¿cierto? Y si se consumen pues con azúcar, siempre hay que tener en cuenta en qué condiciones se deben restringir los azúcares, cuando hay exceso de peso, cuando hay diabetes tipo 2 o cuando hay una dislipidemia aterogénica. Bueno, entramos a otro de los grupos de alimentos. Miren que son muchísimos, ¿cierto? Que hay mucha variedad y lo que más variedad da la alimentación es las frutas y las verduras. Entonces, lo ideal sería consumir 5 al día entre frutas y verduras, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, de diferentes colores. Y ojalá con la cáscara las que se puedan consumir, o se recomienda rallar, lavar muy bien la fruta, si es limón, si es naranja, y rallar la cascarilla y usarla pues en diferentes preparaciones, porque ahí también hay antioxidantes, hay fitoquímicos que son los que dan el olor, el color y el sabor, y que actúan como antioxidantes o como otros, tienen efectos pues de bajar el colesterol, de intervenir en algunas vías metabólicas y prevenir enfermedades crónicas. Entonces, el consumo de 4 a 5 porciones diarias de frutas y verduras reduce la mortalidad global y cardiovascular. El efecto benéfico de frutas y verduras es dosis dependiente y más evidente sobre el accidente cerebrovascular que sobre la enfermedad cardiovascular. El consumo de 2 a 4 raciones a la semana de papa cocida sin adición de sal no incrementa el riesgo cardiovascular, evidencia B. Pues ahí hablaba específicamente de esa parte. Y sí se debe limitar el consumo de papas procesadas comercialmente, especialmente fritas y con sal añadida, ¿cierto? Las que uno compra a veces en paquetico. Entonces lo mejor sería comprar la papa natural, pelarla o con cáscara inclusive, lavarla bien y prepararla, preferiblemente cocida o asada, o hacer algún purecito y emplear las verduras. Bueno, las frutas y verduras son alimentos que fomentan la salud por su asociación entre el consumo, a mayor consumo, hay mayor reducción en riesgo de enfermedades crónicas como la enfermedad cardiovascular. Y las guías alimentarias actuales recomiendan entre ellas consumir hasta 5 al día. ¿Cuál es el problema? Que a veces no conocemos bien las porciones. Por ejemplo, una sola naranja es una porción. Entonces a veces nos hacemos un jugo con 5 naranjas. Estamos ya ahí, sobrepasamos las porciones del día o ya llegamos al tope y pues, cierto, tenemos más cantidad de azúcares o de fructosa. ¿Qué se recomienda? Hay mayor evidencia de que recarguémosle más la mano a las verduras que a las frutas, ¿cierto? Entonces, consumir más verduras que las mismas frutas. Acá, pues, se puso de manifiesto que las verduras tienen un efecto benéfico para la salud significativamente mayor que las frutas. Ambos grupos de alimentos aportan fibra, micronutrientes, agua, pero la fruta tiene más cantidad de carbohidratos que la verdura. Entonces, puede ser por ese lado que estén recomendando y los efectos sean mayores con el consumo de verduras, ¿cierto? Bueno, cuanto mayor es el consumo de fibra, mayor es la protección. Aquí hay diferentes estudios que nos lo demuestran. Alimentos altos en fibra, ahí los tenemos.
las brevas, pues sabemos que la mayoría que consumimos son en almíbar, entonces tratar pues de que sean drenadas, que sean lo más menos azucaradas posibles, o sea, el alimento en su forma más natural, o prepararlas pues ya con un endulzante si es necesario. Entonces ahí vemos en las diferentes porciones el aporte de fibra, lo recomendado de fibra siquiera 25 gramos por día, y ahí vemos cómo ahí hay 6 diferentes alimentos fuentes de fibra y cómo con un consumo de ellos logramos más de 15 o 20 gramos de fibra, ¿cierto? Entonces, si logramos el consumo de estos grupos de alimentos, vamos a tener un mayor consumo de fibra. El licor con las bebidas alcohólicas, no hay una recomendación pues de que los consumamos para tener más salud, ¿cierto? Pueden aumentar las HDL, ¿cierto? Pero también tienen otros riesgos que el consumo excesivo puede aumentar riesgos de otras enfermedades o descompensar pues enfermedades como la diabetes o la hipertensión, que sabemos que entre más consumo de licor, más se puede subir la presión arterial. Entonces, tener en cuenta el consumo máximo, que serían de 2 o 3 copas al día para hombres y 1 a 2 para las mujeres, o sea, máximo 30 gramos de alcohol para hombres y 15 gramos para las mujeres. Dice que los varones de más de 65 años no deberían superar los 20 gramos de alcohol al día. Y las bebidas azucaradas, pues también tenemos que tener mucho cuidado porque su consumo frecuente aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, obesidad, síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2. En esta diapositiva vemos pues diferentes alimentos y cuántas cucharaditas de azúcar tiene, ¿cierto? Entonces, unas galletas o un alfajor, ¿cierto? 5 cucharaditas, una botella de 600 mililitros de un refresco azucarado puede tener hasta 12 cucharaditas de azúcares. Entonces, sí hay que controlar estas cantidades. Consumo de sal también es importante. Ahí pues lo único que diría yo es que la que pudiera utilizarse sin mayores problemas es la sal dietética, aunque tiene más potasio. Entonces, en personas que tengan los problemas de aumento de potasio o retención de potasio, habría que controlarla. De resto, todas esas sales del Himalaya, la sal de grano más grande, etcétera, todas tienen el mismo aporte de sodio, ¿cierto? Y tenemos que cuidarnos. La recomendación es máximo 2.400 miligramos de sodio al día, y los alimentos también aportan sodio. Entonces, controlar mucho la adición de sal a los alimentos. Aquí pues algunos, como evidencia de algunos compuestos de los alimentos que pueden influir en aumento, por ejemplo, de HDL, ¿cierto? Se habla de la proteína de la soya, del cacao y derivados, o que pueden disminuir los triglicéridos, ¿cierto? Entonces, alimentos enriquecidos con fitosteroles, la levadura roja del arroz, los omega 3, los frutos secos, las leguminosas, bueno. Hay otros que todavía tienen alguna evidencia controvertida, entonces falta más investigación. A mí me pareció interesante esto porque es de investigaciones pues que se están haciendo, el que la berberina es un alcaloide que actúa como fitoterapéutico natural, que se extrae de plantas, ¿cierto? Ahí están los nombres, y que tiene propiedades que controlan la diabetes y el colesterol. Entonces, lo traigo a colación porque no hay suficiente evidencia, pero ya se están empezando también a estudiar otros compuestos que posiblemente van a tener efectos importantes. Lo mismo el policosanol, que es un derivado de la caña de azúcar que contiene una mezcla de alcoholes de cadena larga y que puede pues también influir en prevención de estas enfermedades. Aquí pues la recomendación en general, ¿cierto? De
qué se recomienda para consumo diario, 3 veces por semana, y qué se desaconseja o qué se recomienda pues muy esporádicamente, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ahí está pues como en un compendio. Unas recomendaciones, ¿cierto? Consumir aceites más saludables, más vegetales, la fruta de diferentes colores todos los días desde el mismo desayuno, los cereales y derivados y preferiblemente integrales, fuentes de proteínas de origen animal y vegetal, incluyendo las leguminosas y los frutos secos, el pescado, la leche baja en grasa, y la actividad física pues siempre es clave y debe estar a diario acompañándonos pues como en todo esto. Una cosita corta del etiquetado frontal, que ya nos empezamos pues a estar en contacto con estas recomendaciones o con estas sellos frontales en los alimentos. El que es alto en sodio es alimentos que superan 800 miligramos en 100 gramos, ¿cierto? O 80 miligramos por porción en bebidas o mayor o igual a 100 miligramos por 100 mililitros cuando es bebidas, porque también las bebidas, muchas de las bebidas de las gaseosas también contienen sodio. Alto en azúcar, si son mayores de 22 gramos por 100 gramos de sólido o más de 100 gramos por 100 gramos de líquido. Altos en grasa saturada, los que tienen más de 100 gramos en 100 gramos de sólidos o 3 gramos en 100 gramos de líquido. Y altos en grasa trans según la normatividad, ¿cierto? Cuando tienen más de 1%, se reporta que es alto en grasa trans. De todos modos, hoy que estaba en clase con los estudiantes, estábamos hablando algo de esto, pues también nos llamaba la atención que entonces las industrias de alimentos están, para no tener el sello de que es alto en azúcar, entonces están bajando el azúcar, pero adicionando otros edulcorantes que hasta qué punto sí son saludables o no. Entonces, ¿qué otro riesgo se nos viene al bajar los azúcares, pero al aumentar el consumo de edulcorantes, ¿cierto? Que también tienen unas dosis permitidas y que en otros países europeos hay algunos que no los permiten su uso. Bueno, yo voy a pasar un poquito pues aquí como más rápido esta parte, que es como de unas recomendaciones en diabetes, son muy similares a lo que estábamos hablando. Y importante en la persona con diabetes que ojalá si los médicos detectan a tiempo la enfermedad, pues oportunamente lo remitan a nutrición para que nosotros les ayudemos a organizar la alimentación y evitar las complicaciones. Importante que se tengan planes individualizados. Y ya para terminar, entonces les voy a contar más o menos cómo es podría ser una alimentación de varios días. Voy a leer, es un día. Esta dieta aporta más o menos casi 1400 calorías, 1,2 gramos de proteína por kilo día, sin azúcares concentrados, baja en sodio y fraccionada, ¿cierto? Entonces, pues esta era diseñada para una persona que pesaba 74 kilos y que su peso saludable son 62, que la idea es que más o menos perdiera 2 kilos por mes. Entonces, miremos que cómo le podemos controlar la alimentación. Una media porción de bebida con leche descremada, un pan integral con una tajadita de queso mozzarella y una cucharadita de margarina de canola. De media mañana, unas fresas, una cucharada de nueces y semilla y un vasito de yogur, medio vaso, perdón, de leche o yogur, leche semidescremada o yogur sin azúcar y bajo en grasa. El almuerzo, 1/8 de libra de pescado al horno con las finas hierbas y el aceite de oliva, 2 cucharadas de arroz, 1/4 de plátano, 2 cucharadas de garbanzo, ensalada y medio pocillo de jugo de maracuyá en agua. El algo, una fruta que puede ser una manzana, 2 cucharadas de cereal, medio vasito de yogur y 3 nueces. Y en la noche,
3 papitas criollas, róbalo gratinado con tomate rojo y jugo de fresa, ¿cierto? O ya si comió pescado al almuerzo y a la comida quiere otra opción, puede ser una fajita con verduras y pollo desmechado o arepa con carne, bueno, ya, entonces ahí estaría pues como un ejemplo, unas recomendaciones generales para los pacientes en cuanto a control de porciones, de que se siente a la mesa, mastique muy bien los alimentos, los horarios es importante, evitar adicionarle azúcar a los alimentos, el ejercicio que es también bien importante, pues sí, siempre debe acompañar todas estas dietas, no solo para perder peso, sino para mantenimiento, ¿cierto? Y evitar reganancia. Evite repetir alimentos una vez haya terminado de comer, siéntese a la mesa, evite hacer otras actividades mientras come y pues cierto, como periódicamente en los controles nutricionales para poder ayudar a tiempo a hacer algún cambio en la alimentación. Bueno, yo creo que es todo por hoy. Discúlpeme si me pasé un poquito, pero era mucha información. Y bueno, yo creo, doctor, que ya podemos entonces dar paso a las preguntas que tengan. Bueno, profesora Gloria, muchísimas gracias por esta excelente charla. Y yo estoy seguro de que hay muchas preguntas. Hay una pregunta aquí en el chat donde dice que muchas gracias. ¿Cuáles serían las recomendaciones frente a alimentos como arroz, papa, pastas, yuca? Bueno, ahí son en general cereales y tubérculos y plátanos. O sea, dependiendo de las cantidades más o menos del requerimiento de calorías, podemos consumir entre 4 o 6 porciones de cereales y tubérculos en el día, ¿cierto? La cantidad, la porción es lo que más importa el control. Entonces, cuando hablamos de porciones, hablamos de más o menos como un tamaño del puño de la mano en arroz, en papita, incluso la papa puede ser hasta más pequeña, un cuarto de plátano, 3 cucharadas de avena, yuca, un trocito pequeño, como la coquita del bonjour, la que viene encima del bonjour, como para darles una idea, lo que quepa ahí de arroz, de papa, de pasta, de avena, casi que esa es la porción en ese grupo de alimentos. Profesora Gloria, yo le hago una pregunta, porque es una pregunta muy común que hace las personas. Aquí, por ejemplo, en Antioquia, donde la gente consume muchos frijoles, ¿qué nos puede comentar usted desde el punto de vista de nutrición, desde el punto de vista proteico, de todos los componentes del frijol? Que la gente dice, bueno, pues tenemos que buscarlo más económico, y hoy precisamente me está diciendo un paciente algo de eso. Claro, doctor. Primero, pues es de nuestra cultura alimentaria, ese grupo de alimentos. Y como yo les decía ahora, nos aporta muy buena cantidad de micronutrientes, principalmente ácido fólico, nos aporta hierro, nos aporta también el tema de la fibra. Entonces, yo lo recomendaría siquiera las 3 veces por semana, por lo menos 4 cucharadas de grano cocido, ¿cierto? O al menos 2. Entonces, no necesariamente tienen que ser en sopa. En las ensaladas podemos incorporar los garbanzos, la lenteja, podemos hacer torticas de lenteja. Hay muchas variedades, el frijol blanco, el cabecita negra, bueno, hay en la lenteja roja, hay una cantidad de diferentes preparaciones que se pueden hacer con ellos. Son muy saludables. De hecho, vi un artículo que el doctor Patricio López tiene sobre el consumo de leguminosas, donde lo fomenta y muestra algunas evidencias con enfermedad, con disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular. Aquí preguntan también sobre los aceites más recomendados, serían aceite de oliva y aceite de canola. De canola, sí. O sea, de todo un poquito pues durante el día, pero darle más énfasis a esos dos, o una mezcla entre oliva y canola, o una mezcla entre canola y girasol, que también los encontramos, pero sí fortalecer más el consumo de oliva y de canola. Dice aquí Rosemary que muchas gracias, excelente conferencia.
Sirve a la reducción del colesterol el consumo de omega 3 en aceite fish oil. ¿Qué cantidad se recomienda al día? Pues sí se ha visto sobre todo para triglicéridos, no tanto en colesterol, sino que el efecto, el impacto de los omega 3 es más en triglicéridos y también para control de presión arterial. Lo ideal sería consumirlos en fuentes de alimentos, ¿cierto? No tanto en la suplementación, porque a veces ya en la suplementación hay que tener en cuenta pues como la dosis y los efectos, interacción con otros medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes. ¿Cuánto se recomendaría de grasas en el día? Por lo menos 4 o 5 porciones de grasa. ¿Qué es una porción de grasa? Una cucharadita dulcera de cualquier tipo de aceite o de margarina. Entonces, más o menos esa sería la recomendación. O también incluir el aguacate, aunque él no es fuente de omega 3, sino de monoinsaturados. Pero sí, esa sería la recomendación. Y como les decía ahora, más del pescado, el consumo de los omega 3, porque a veces el aceite como tal puede traer el omega 3, pero no trae el EPA y el DHA. En cambio, el pescado sí lo trae. Bueno, yo antes de seguir adelante respondiendo a la pregunta, profesora Gloria, yo le quiero comentar al público que nos ha acompañado que esta conferencia ha sido grabada y esto más o menos, la universidad demora más o menos 2 o 3 semanas en editarla, porque sale con el logotipo de la universidad, del Hospital Alma Mater. Entonces, estas conferencias una vez son grabadas y van a ser publicadas en una página especial de la Universidad de Antioquia que se llama Aulas Abiertas, Teleeducación, Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y son colocadas en una carpeta que se llama Rehabilitación Cardíaca. Entonces, para que la tengan presente, una vez terminemos las charlas, estas charlas se guardan en esa carpeta. Si ustedes quieren, pueden consultar charlas anteriores, pero de esta manera, para que sepan, estas conferencias son grabadas, no tienen ningún costo buscarlas, las puede compartir con quien usted quiera, lo mismo que toda esta información que estamos recibiendo muy gentilmente de la profesora Gloria. Aquí hacen otra pregunta, dice qué tanto o qué alcohol y cuál si se puede tomar cerveza aguardiente. Si es verdad que se puede tomar vino tinto. Pues vea, según pues como lo que yo diría las guías alimentarias no lo tienen dentro de su recomendación, ¿cierto? Ni la Organización Mundial de la Salud lo fomenta como parte de alimentación saludable. Que la dieta mediterránea lo tiene porque hace parte como de su cultura alimentaria, pero realmente si si uno no lo consume, yo no fomentaría ese consumo. Yo recomendaría más bien consumo de antioxidantes en otros alimentos, en frutos rojos, en otros alimentos, y no fomentaría el consumo de licor, así sea vino, porque también por otros efectos de riesgo cardiovascular. No sé ahí el doctor Caraballo qué opina, si está de acuerdo conmigo o tiene otra opinión. Nosotros, por ejemplo, profesora Gloria, y el público en general, nosotros estamos de acuerdo con usted. Nosotros no fomentamos el consumo de licor. El licor tiene muchos efectos en general. Por ejemplo, puede alterar el funcionamiento de muchas medicaciones que se toman para el manejo de la hipertensión arterial. El licor también tiene calorías y las calorías también aumentan de peso. Y usted acaba de decirnos desde que empezamos su charla cómo la alimentación repercute sobre la presión arterial, repercute sobre el peso, sobre la diabetes y también con la parte mental. Tenemos que tener en cuenta que el licor también, muchas veces las personas toman licor y no se toman una copa ni se toman una cerveza, sino que se toman es una botella. Y vienen ya después los problemas de más riesgo de accidentes, más riesgo de crisis hipertensiva, de arritmias, etc. Pero nosotros tampoco fomentamos el uso del licor. Exacto. Es una cosa que vale la pena que tengamos presente. De acuerdo, perdón doctor, y una cosa pues que diría, y es que cuando un médico permite el licor a un paciente y ese paciente llega a nutrición y uno no está de acuerdo, si usted supiera lo difícil que es, porque a mí me han llegado pacientes y me dicen, no, es que el médico me lo permitió, es que lo tengo por orden médica, y yo, bueno, pues yo qué más hago, pues. Los pacientes muchas veces dicen eso. Lo que uno tiene que ver es si realmente le da credibilidad a esas cosas. O sea, yo particularmente, una cosa es lo que le diga el paciente y otra cosa es lo que nosotros como profesionales también fomentamos. Y yo a ninguna persona
puede decir que yo le recomiendo el uso de licor a nadie, Claro, porque está sabemos bien. exactamente todo el problema que tiene el peso, el licor sobre el peso, la presión arterial, las arritmias, las Ujú, crisis hipertensivas, la sí, dependencia y el riesgo también desde el punto de vista social. No podemos exacto. olvidar esa parte. Sí, Aquí doctor. preguntan algo, profesora Gloria, sobre el aceite Sacha Inch. Sacha Inchi. El Sacha Inchi es un aceite derivado del maní de los indígenas del Perú. Es un aceite que puede tener un poco más de omega 3, pero vuelve y juega lo que les decía ahora. Nosotros no tenemos la forma de elongar la cadena de omega 3, el cosa pentaenoico y docosa desaenoico, como si lo hacen los pescados. Entonces nos quedamos a veces cortos solo con el omega 3, pero no con el EPA y el DHA, que son muchas veces los que ejercen el efecto pues, de antiarritmia y de bajar los triglicéridos. Otra pregunta que hacen es, ¿qué opinas sobre el ayuno intermitente? No estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo que terminemos de comer 7, 8 de la noche y ya, hasta el otro día 7, 8 de la mañana. Ahí hacemos un ayuno de 12, máximo 14 horas, pero no estoy de acuerdo con someter al organismo al estrés que genera un ayuno, pues porque es que yo creo que todos hemos estado en situaciones prolongadas en algún momento por un examen o por alguna situación de no ingerir alimentos y cómo se nos, a mí por lo menos, yo creo que se me baja la glicemia, me da ofuscación, o sea, pues yo no estoy de acuerdo, que hay algunas evidencias que ayudan y que muestran que puede ayudar a bajar de peso, a controlar metabólicamente a los pacientes, pero qué efecto rebote tiene después eso, cómo es la pérdida de masa muscular, por ejemplo, en un adulto mayor que lo sometamos a un ayuno prolongado, bueno, entonces definitivamente yo creo que no hay necesidad de llegar a esos extremos para hacer una dieta saludable y lograr bajar de peso. Perfecto. No sé, No, doctor, si tiene otra opinión. no, la opinión mía es que uno tiene que, desde el punto de vista fisiológico, tampoco tener esas cosas tan prolongadas. O sea, pueda que algunas personas hablan de que no pueden estar comiendo tanto por las cuestiones económicas. Uno entiende esa parte, pero no mantener un estado de ayuno. Puede que haya otros alimentos que pueden ir reemplazando para que la persona no tenga un ayuno tan prolongado Ujú, y evitar hipoglicemia, evitar otro tipo de problemas. Aquí exacto. preguntan algo sobre los edulcorantes artificiales. Profesora Gloria, ¿qué opinión tiene usted sobre esto? Bueno, ahí pues yo sé que hay todavía mucha tela por cortar y estudiar, pero se ha visto que también pueden tener efectos metabólicos en apetito, en estimular apetito, parece que también pueden estimular en liberación de insulina y llevan a comer un poco más. Entonces, lo ideal sería, si los vamos a usar, pues moderada cantidad, eh, y ojalá pues los que tengan evidencia científica en todas estas, pues en que no van a tener efectos nocivos y que no superen unas dosis, que hay unas dosis recomendadas diarias que generalmente no se superan, pero si se come mucho alimento con edulcorantes durante el día o más cantidades, pueden llegar a superarse y ahí sí generarían pues otros riesgos. ¿Qué opina usted sobre los batidos de verdura? Son una buena opción. Yo pienso que es una buena forma de consumir las verduras y de obtener pues como los beneficios de esos alimentos. Entonces, muchas personas los utilizan en horas de la mañana, algo verde con algo rojo, con algo amarillo y ojalá pues no colarlos para obtener buena cantidad de fibra, pues me parece que son una buena opción. ¿Cierto? Que no son los que ayudan a bajar de peso ni nada, pero sí aportan más antioxidantes. O sea, que llevándolos dentro de una dieta controlada en calorías pueden contribuir a dar saciedad y ayudarnos a más fácil llevar esas dietas de reducción. Aquí por el celular me acaban de hacer dos preguntas. Una tiene que ver con los productos que venden en los semáforos, por ejemplo, Vive 100. Ay, claro. Bueno, a ver, yo pienso, pues fuera de que aportan azúcares, tienen cafeína.
Y preciso de eso estaba hablando esta semana con mis estudiantes. Entonces, por ejemplo, gente como los taxistas, como los que manejan bus, muchas veces no se toman uno, sino 2 o 3. Entonces, el exceso de cafeína, el exceso de azúcares que tienen estos productos y que no son regulados en las ventas, pueden tener riesgos para la salud. No sé, doctor, usted que maneja el tema cardiovascular, si ya le ha tocado ver pacientes. Yo sí les quería comentar eso porque Ajá. coincide con algo que hemos visto, personas jóvenes, lo que usted está diciendo, Eso. taxistas, etcétera, se ponen a tomar esta bebida y hemos visto personas que han llegado con arritmias, con taquicardias, porque el Vive 100, como usted lo dice, tiene un alto contenido de cafeína. Cafeína, Y eso estimula mucho la parte del corazón, puede provocar arritmias, puede provocar aumento de la presión arterial, entonces tienen que ser muy cuidadosos con estos productos. Cierto. Aquí hay otra pregunta sobre la chocolatina 90 o el 80, ¿qué opina del consumo? Pues esas que son de chocolate oscuro, que tienen menos azúcares, como les decía ahora, el chocolate tiene también efecto antioxidante, es un tipo de grasas pues saludable en la parte cardiovascular. Lo importante ahí es la cantidad, ¿cierto? No sentarme a comerme toda la chocolatina, sino por ahí 3 pasticas para que máximo sean unas 60 calorías o máximo 80 calorías. Ok. Con respecto a las harinas, panes, pasteles, etcétera, ¿qué tanto afectan y generan riesgo cardiovascular? Dicen que sin gluten se puede consumir. Bueno, lo del gluten, también eso es una moda que le han achacado pues que el gluten, que es como el responsable de muchas enfermedades crónicas, pero realmente para definir que haya una intolerancia o una sensibilidad al gluten hay que hacer estudios, pues, ¿cierto? A veces personas que tienen molestias gastrointestinales y piensan que es el gluten, a veces son alteraciones de la flora intestinal. Entonces, sí controlar estos productos de panadería porque tienen más aditivos, más sodio, más grasas saturadas, ¿cierto? Más margarinas que aumentan el riesgo cardiovascular. Pero definitivamente pues no es el gluten, sino que es más la grasa y los otros aditivos que pueden tener, ¿cierto? Y el gluten ya sería evitarlo si realmente la persona tiene intolerancia o tiene sensibilidad al consumo de este producto, de esta proteína. Profesora Gloria, yo le quiero hacer una última pregunta. Sí, Y doctor. es ya una observación mía. En el comercio estamos viendo que cada día aparecen estos equipos nuevos para freír, estas máquinas para cocinar, como para facilitarle a las personas el cocinar. ¿Qué opina usted? Sí. ¿Esos equipos deterioran algo de los alimentos o no tiene ninguna repercusión sobre la parte alimenticia? Que usted sepa. Que yo sepa, no, doctor, hasta el momento no, al contrario, antes es un método de cocción pues como con aire y sacan más la grasa de los alimentos pues que tienen más cantidad de grasa, entonces hasta la fecha pues no he conocido pues de algún reporte que diga que son nocivos pues su uso, ¿cierto? Entonces pudiéramos utilizarlos. Ok. Y ya para terminar, esta última pregunta que dicen que cuándo se puede consumir el helado. ¿Cuánto se puede consumir el helado? Bueno, el helado, por ejemplo, hay que mirar, ¿cierto? Ojalá fuera como el lácteo, como de pronto el lácteo, consumirlo en el helado, una bolita, o sea, aporte calórico, por ahí unas 80 calorías, 100 calorías máximo. ¿Cuál es el pecado con el helado? Y a mí me fascina, es como que uno a veces se exagera, entonces que le echa el chocolate, que le echa el maní, ¿cierto? Entonces ahí van muchas más calorías, pero es una buena opción y es una buena opción de consumir los lácteos. Bueno, profesora, yo no le voy a quitar más tiempo. Yo Tranquilo, quiero doctor. decirle en nombre de los asistentes, en nombre de toda la Universidad de Antioquia, del Alma Mater, muchísimas gracias por este regalo que usted nos ha hecho el día de hoy y por todos los otros que nos ha hecho en ocasiones anteriores. Usted, como lo dije al principio, usted ha sido una de las personas que más nos ha colaborado a nosotros en esta actividad, que lo que buscamos siempre es el bienestar de la población, que la población se entienda o aprenda cosas de personas expertas en determinados temas. Entonces los seguimos invitando para todos para el tercer jueves de cada mes a las 6 de la tarde
y son temas muy interesantes. Así que Bueno, bienvenidos y profesora Gloria, nuevamente mil gracias por todos sus aportes. gracias doctor por la invitación. Sabe que cuenta siempre con mi colaboración con la Escuela de Nutrición y Dietética, y gracias a todos los asistentes por la participación tan activa que tuvieron y a sus órdenes en la Escuela de Nutrición y Dietética de la UDA. Bueno, y a los asistentes, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que nos sigan acompañando y pueden seguir difundiendo esta actividad. Como lo han visto, es una actividad sin ánimo de lucro, una actividad que hacemos pensando en el bienestar de la población, tratando de aportar un granito de arena para el bienestar de todos, y eso no tiene ningún costo, para que lo sepan. Muchas Así gracias y que es. tengan toda una feliz noche y a seguirnos cuidando con una buena alimentación y la actividad física que también decía la profesora Gloria. Claro que sí. Feliz Bueno, noche, muchas feliz noche a todos. gracias.